Eres emprendedor. Tienes sangre de líder. Y eres dueño de tu propio negocio. Nosotros te ayudamos a que crezcas. Enchúlame el changarro 2016. Métete ahora a martadebaile.com. Checa las bases y convierte a tu compañía en una de las más grandes de México. Enchúlame el changarro 2016. A punto de transformar tu negocio. Estamos de regreso en W Radio y bueno, saben que nos encanta aquí en el programa las odas. Y como se nos prometió al principio, hombre, si hemos hecho odas al... ¿A qué? A todo. A pene. Ay, es que no lo iba yo a decir pene. así tan... No, pues sí, a la oda al pene. Tan de sopetón. Claro. Oda al oído. Al oído. El martillo, el caracol. Oda al todo el sistema gastrointestinal. Oda al cerebro. Oda al cerebro. Pues cómo no vamos a hacer una oda a la nariz, y el doctor Alfredo Carrillo es otorrinolaringólogo, es especialista en cirugía de cabeza y cuello del Hospital General de México, miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, Cirugía de Cabeza y Cuello, certificado por el Consejo de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, y miembro de la American Academy of Otolaryngology, Head and Neck Surgery. Bienvenido, querido. Muchas ¿Cómo gracias. te va? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes Oda a la están? nariz. Ay, Oda como a la yo nariz. estoy tan consciente de mi nariz siempre. Si no estoy estornudando, estoy moqueando. Ya Si no tiene traigo una alergia, ya se alergia, le traigo inflamaron las rinitis mucosas. alérgica, ¿no? Me pica la nariz. Entonces, Todos. empecemos por la nariz. Todo el mundo andamos igual. Pues la nariz, pues es uno de los órganos más importantes que intervienen en la llegada del oxígeno hacia los pulmones, que es principalmente el objetivo para poder subsistir, ¿no? Además de una función respiratoria, tiene una función para poder oler, ¿no? Y que también es un sentido que tiene relación con muchas funciones en la vida, también para subsistir, ¿no? Hablamos de una persona que no huele bien y hay una fuga de gas, bueno, pues necesita oler para poder salir corriendo de su casa o hablarle a los bomberos o a alguien, ¿no? Claro. ¿Podemos hablar de la anatomía de la nariz, Hablemos Alfredo? de la anatomía de la A ver, nariz. ¿por qué está dividida en dos? ¿Por qué hay un tabique en medio? ¿Por qué no es un solo hoyo? Pues porque todo el cuerpo humano está dividido prácticamente en dos. En el cerebro también hay una parte, la hoz del cerebro que divide al cerebro en dos hemisferios. Hay dos ojos, hay dos fosas nasales, aunque la nariz se le considera un órgano impar, al igual que la boca, pero dentro de la boca pues hay dos mitades también, dos arcadas dentarias, la mitad del lado derecho y la mitad del lado izquierdo. Entonces, ¿Pero el tabique sirve para algo? Sí, por supuesto. Tiene una función. Si no existiera el tabique, entonces no podría entrar el aire por la nariz. ¿Por? Hay unas estructuras por fuera de la nariz, por abajo de los huesos. Ajá. Hay unos cartílagos que se llaman cartílagos laterales superiores. Ajá. Esos cartílagos laterales superiores, imaginemos que forman un ángulo junto con el tabique de la nariz. Ajá. Y eso forma una válvula. Ajá. Y esa válvula tiene que tener cierta medida, entre 10 y 15 grados, para que el aire pueda entrar ahí. Si no se forma cierta presión de aire dentro de esa válvula, entonces el aire no puede pasar a la garganta. ¿Así de fácil? Sencillo, sí, exactamente. Entonces necesita existir esa rigidez del tabique para que se forme cierta presión de aire dentro de la nariz y pueda pasar hacia la garganta. Ok, ¿el tabique es hueso? La parte anterior, o sea, la parte de adelante es de cartílago. Ajá. Y la parte posterior... Que es por eso se te mueve la punta de la nariz. La punta de la nariz sí tiene relación con el tabique, pero también hay unos pequeños cartílagos que también le dan forma a la nariz. Lo que se toca en medio, Ajá. que es como un borde, sí. Eso es el tabique. Ajá. Que además el tabique tiene un área muy grande dentro de la nariz, es decir, es de 10 centímetros hacia adentro, hacia la garganta. Cuando uno pone tapones en la nariz supera a los pacientes, son tapones de 8 o 9 centímetros. O sea, santo muro de contención. Está cañón, sí, está grande. O sea, Sí, pero sí, sí es por un supuesto. muro de contención, ¿no? Claro. Es como una trave. Sí, también una trave para que no se caiga la nariz. El puente de la nariz. El puente, exactamente. Entonces, a ver, para adentro, 10 centímetros de 10 tabique centímetros. es un mundo de centímetros, ¿eh? Muchísimo. Tú puedes meter, por ejemplo, una tira de gasa de 1,5 metros, cabe 1,5 metros de una ¿Y de tira alto? de gasa. De alto, 5 o 6 centímetros aproximadamente. Pues también un También. buen. Hacia También la está- base, que tiene relación con la base del cráneo. Y cuando la gente dice, no, es que, no, clásica excusa. No creas que fue un tema estético. No, Me fue operé la funcional, nariz por porque traía el tabique desviado. Está bien, yo creo que está bien, ¿no? Pues, no Pero te- a ver, ¿qué es el tabique desviado?
El tabique desviado, justamente, el tabique debe ser recto y dividir las fosas nasales es decir, que las áreas de las fosas nasales sean igual una de otra. Puede existir una desviación, entonces ese puente que estamos describiendo, ese tabique de la nariz, en alguna parte, ya sea en el cartílago o en el hueso, está desviado. ¿Qué son los cornetes? Ayudan a barrer el moco hacia la garganta, es decir, dentro de toda la cavidad nasal hay mucosa respiratoria y se produce moco. Entonces, en los cornetes hay unos pelos o unos cilios que desplazan el moco hacia atrás. Ok, otra pregunta que te quiero hacer. Sí. Entonces, 2 cornetes. En realidad tabique. hay 3 pares o hasta 4 pares de cornetes. Cornete medio, cornete inferior, cornete medio, cornete superior y cornete supremo. Los que realmente son importantes son el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior. Okay. El supremo no tiene importancia. Ahora, ¿cuánto mide en promedio la nariz? A ver si tú estás de acuerdo con esto. Ok, Sí. Fíjense lo que van a hacer todos cuentavientes. Agarren su mano, el dedo índice y el dedo pulgar. Peguen su dedo pulgar a su dedo índice. Y eso se lo ponen en la nariz. Ese es el largo de tu nariz. Bueno, eso no lo... ¿No te la sabía. sabías? No, te lo ¿No juro está que súper cool? Está padre, sí, claro. Miren, tienes razón. mira, a ver nuevamente, cómo, otra vez. peguen el dedo gordo al dedo índice. Ya. ¿Ok? Ahora pongan la punta de su dedo gordo en la punta de su nariz. Así, Rebeca. Ah, sí. Ese es el largo de tu nariz. Sí, es cierto. ¿Ya viste Cierto. qué Sí, cool? es cierto. Oye, sí, Igualmente, esto es de freak. Con No lo razón podía tengo yo la creer. nariz yo tan grande. Si ves donde dobla el codo, en la cara interna del brazo, a tu muñeca, eso es lo que mide tu pie. Oye, Bueno, pero esto sí, eso sí lo... Esto está enorme. No, ¿cómo no. crees? De ahí ¿De hasta aquí? tu muñeca. Sí, de aquí a acá. Ok, eso es lo que mide tu pie. Se cae. Yo dije, 0. Yo tengo un pie enano Yo y 0 también mide cero. esto. ¿Y cómo? Y sí. Tráigame Hazlo. una regla, me vale. Hazlo y mídete el pie y te vas a traumar. Bueno, Ok. ¿de qué depende la nariz? Pues de la información genética que te transfieren tus papás, inclusive información genética de tus abuelos, ¿no? De eso depende básicamente, el tamaño y la forma. La longitud de la nariz, la media es 55 milímetros, o sea, 5.5 centímetros. Más o menos. Y hasta, 60 milímetros para la gente que es más narizona. Ahora, nada más te quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué cuando naces todos tenemos la nariz hundida del puente? Y de repente cuando fuiste creciendo te fue apareciendo el chichón que tienen muchos en la nariz. Necesitas ser una nariz pequeña para que puedas nacer. Si tuvieras una nariz grande o aligueña, pues entonces eso complicaría la expulsión durante el trabajo de parto. Y después, hay muchísimas características, no solamente la nariz, las orejas, las manos, etcétera, que de acuerdo a la información genética que tienes, esa estructura se va a ir modificando. A ver, ¿a qué edad te deja de crecer la nariz? O sea, ¿a qué edad tu hijo, si quieres ver cómo va a tener su nariz el resto de la vida, ¿a qué edad le tienes que ver la nariz? El desarrollo de la nariz termina alrededor de los 17 años promedio entre niños y niñas. En las mujeres un poquito antes y en los hombres un poquito después. Por eso también, así como en los huesos, seguramente han escuchado, hay focos de crecimiento que esos no se deben de modificar porque entonces alteran el crecimiento de los huesos. Así sucede también en la nariz. Por eso se recomienda que cuando un niño necesita una cirugía funcional de la nariz, no se haga sino hasta después de esta edad, porque uno durante Que la sigue manipulación, exactamente, y entonces alteras ese desarrollo. Claro. Ok, dos preguntas. Aquí dice en Twitter, muy buena pregunta, mana. Ahorita tú mencionaste el tema de la mucosidad. Sí. ¿De dónde sale o cómo se produce el moco que te suenas? Hay unas células, sean caliciformes, y unas glándulas mucosas, que son células en el revestimiento de la mucosa respiratoria, que ahí se produce el moco. Y no nada más se produce moco dentro del tabique o de la mucosa de los cornetes, sino se produce dentro de la mucosa de los senos paranasales. Es por eso que se desarrolla sinusitis. Se acumula el moco en esos senos paranasales y, pues es la forma en cómo se produce el moco. Okay. En esas células. ¿Las puedo tocar? No, las No. puedes ver en un Marta, microscopio. ¿Para qué? No. O sea, si me obvio meto no. el dedo a la nariz. Puedes No, no, tocar no. el moco, pero no puedes tocar. Y todo Ok. el tiempo se está secretando esas... Todo el tiempo. Ese que Todo es el como tiempo, para alrededor lubricar, de me un imagino. litro. Exactamente. ¿Qué? De un litro de moco. qué?
de moco ¿En al dónde? día. ¿Al La día? nariz, ¿Al día? Sí. Ahora imagínate No, sí. los que tenemos No, post-nasal cállate. drip. Entonces, Qué asco. y el 90%, pues se va para atrás. Consciente o inconscientemente lo estás deglutiendo. Lo estás tragando Lo todo estás el tragando día. todo. Sobre Y es- todo los que tenemos unas alergias infernales. O durante el sueño, ¿no? Por ejemplo, te acuestas y por el efecto de la gravedad, pues el moco se va hacia atrás. Claro, que eso es infame, ¿eh? De repente uno no diría, ay, no, es que tengo una tos espantosa. Sí, estás enfermo de la garganta, seguramente, ni madre. Lo que pasa es que te está escurriendo el moco, te lo estás tragando y te está irritando los bronquios y por eso tos. Claro, ahora también dentro de la mucosa de los bronquios se produce moco, ¿no? Entonces se empieza a acumular, así se pueden hacer tapones de moco también dentro de los bronquios. Ok, a ver, Alfredo, Sí. otorrinolaringólogo, ¿qué le pasa al aire cuando entra a la nariz? ¿Qué Ok. es todo lo que le sucede? Exacto. Hablábamos sobre esta parte de la válvula de la nariz. Bueno, ese aire se va hacia arriba. Imaginemos ver la nariz como un poco de lado y hace un movimiento en curva, es decir, sube primero y después baja hacia la garganta. Se va hacia la garganta, entra a la laringe, donde están las cuerdas vocales, después a la tráquea, a los pulmones, a los bronquios, y cuando uno expulsa el aire, ese sí se expulsa de una forma laminar, es decir, a través del piso de la boca, prácticamente la porción del paladar que corresponde a la nariz. Es un movimiento laminar, a diferencia del de la inhalación, que es como si fuera una curva hacia arriba. Esa es la forma como entra el aire a la nariz. Ok, ¿el aire es humidificado? Así es. ¿Es como un humidificador? Exactamente. Parte también de la función del coronete es humidificar ese aire. Humidificarlo, calentarlo, porque no puede entrar frío, no debe entrar frío a los pulmones y a los bronquios, porque entonces los bronquios sufren de una reacción y se pueden cerrar, se cierran parcialmente con el frío. Esa es parte también de la función de la nariz. Humidificar y calentar básicamente el aire que va a entrar a los pulmones. Ok, y lo filtra. Y lo filtra, exactamente. ¿Cómo lo filtra y qué filtra? A través de los vellos que hay en la nariz, que eso sí los puedes tocar. Sí. O te los puedes arrancar también. De preferencia, y se lo pedimos a todo el A los mundo que hombres. haga esa práctica. No puedo creer los pelos en la nariz. Que dicen que son los pelos más largos del cuerpo. Sí, pero eso no, es por no, otra claro. cosa. Pero dime una cosa, ok, bueno, ahorita explícalo los Se pelos. filtra, las moléculas que pueden ser macroscópicas se quedan atoradas en estos vellos. Y los cilios también atrapan partículas que son microscópicas para que no pasen también a los pulmones. Es la función de filtrado que tiene la nariz. Ahora, perdón, ¿qué pasa, hombres y mujeres que se cortan muy bien los pelos de toda la nariz, unos hasta se los depilan con cera? ¿Eres más propenso a que te enfermes? Porque hay menos, pues sí, digamos que pelo que filtre. Se pueden ir a lo mejor algunas partículas un poquito más macroscópicas, pero bueno, está el reflejo de la tos, que vamos a hablar del estornudo también un poco. Entonces está el reflejo de la tos, se va a la garganta, entonces toses para expulsarlo, es un mecanismo de defensa también. Y además están los cilios y está el moco también, que puede filtrar. El moco también tiene una función de filtrado de ciertas partículas para que no pasen a la garganta y a los pulmones. Lo importante es proteger a los pulmones, a los alveolos, a los bronquios de sustancias nocivas que pueden hacer que se produzca una inflamación, producción excesiva de moco, dificultad para respirar. Digo, nunca les ha pasado, les voy a decir una asquerosidad, pero por ejemplo que un día se fueron aquí en el DF a la Marquesa y entonces estuvieron en las motos, un tierrerío, estuvieron en un rancho con terracería y de repente llegan y se limpian la nariz ¿Y y en sale el negro? Kleenex sale negro. A mí no me ha pasado. ¿No? ¿No? Bueno, a mí 800 veces. Y para Tengo la un muy buen gente, sistema de filtrado, ¿eh? la gente que fumamos, también pues, el humo pues, tiene que entrar a través de la nariz, Claro, y te suenas, claro. y cuando fumas más, Claro. por alguna razón sale muchísimo más espeso, más oscuro, ¿no? Claro. Hay gente que vive donde hay plomo o cobre, y los mocos salen cafés. ¡Ay! Ok, algo bien interesante. Los seres humanos somos capaces de detectar 10,000 olores. Así es, Hay 12 millones de células olfativas. así es. Y son pocas en relación a otras especies. A ver. Es decir, nuestro sistema o la parte de las células que se encargan de percibir los olores es muchísimo menor que en
no sé, los perros, En los perros. ¿no? Por eso los perros además tienen un hocico más grande y todo ese techo de la fosa nasal está tapizado de células que son capaces de detectar olores. Me explicaba la entrenadora de mi perro que un perro es capaz de detectar los distintos olores de, no sé, una comida, ¿no? Es capaz de detectar la cebolla, el jitomate, ¿no? Separar esos olores. En el caso del ser humano no tenemos esa capacidad de discernir Híjole, pues de esa forma los sí, olores. Pues fíjate que yo sí. Yo digo, esto ¡Ajo! que algo... ¡Cebolla! Sí, le eché un poco de mejorana. Bueno, Sí, claro. te juro Hierbabuena. que yo sí tengo, no sé si es olfato, gusto, para segmentar todo lo que trae algo. Ajá. Así de, esto trae, algo trae. Y sí, pues... Y además hay una soy parte... un sabueso con la cebolla. Si Ah, algo sí. tiene cebolla, te lo detecto en un segundo. Ok. Yo nomás te lo digo. No, está Yo nomás bien, te está lo bien. digo. No, Yo no, nomás sí lo te digo. creo. A ver, los seres humanos, 12 millones de células olfativas. Así es, Los perros, más o menos, 220 millones de células olfativas. más, ahí está la Imagínense diferencia. lo que huele un perro. Exactamente. Pobres perros. Ok, vamos Ay. a los mocos. Bueno, a los mocos. No, te iba a decir una parte también muy, muy interesante sobre la olfacción. La olfacción, ya que llega la información del cerebro, tiene conexiones con distintas áreas del cerebro que tienen relación con las emociones. No, claro, que te remonta Te puede al recordar pasado. a un ex del infierno. Regresando del corte, más sobre los mocos, desde de qué están hechos, para qué se produce y cuánto moco se produce al día. Bueno, eso ya más o menos se los dijimos. ¿Y saben qué? ¿Qué significa el color y la textura de los mocos? Regresando con el doctor Alfredo, que es otorrinolaringólogo en W Radio. No se vayan. Are you ready? Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio con el doctor Alfredo Carrillo, es otorrinolaringólogo, y estamos hablando de la nariz. Esta es nuestra oda a la nariz. Ahora vamos con el moco. ¿De qué está hecho el moco, Alfredo? El moco está hecho principalmente de agua, de proteínas, de enzimas. Cállate, y ya voy a vomitar. Me estoy vomitando. Sí, yo también. O sea, me estoy- Bueno, la proteína, ¡Me pues. estoy vomitando! Bueno, espérate. Ajá. Células, Ajá. principalmente glóbulos blancos Sí. y anticuerpos. Ok. Sí. De eso está hecho básicamente el moco. Y la importancia, bueno, ya hablamos un poco sobre la filtración. Hay anticuerpos que son capaces de detectar ciertas sustancias e iniciar un proceso de defensa ahí a nivel local. Hay tejido que es capaz de producir estos anticuerpos a través de esas células O sea, inflamatorias. el moco es el sticky tape de la nariz. Sí. Por eso es pegostioso, ¿para qué? Sí, se pegan ahí el polvo, ¿no? Si no fuera pegostioso, pues entonces, digo, tal vez se puede acumular, Igual pero un tiene una mosquito mejor que te entró función. ahí mínimo. Exactamente. Aparte, déjenme decirles una cosa asquerosa. Explícales lo que es mucofagia. Pues lo que hacían muchos niños, que es comerse los mocos. No. O sea, bueno. tiene mucofagia, perdón, Y para todas las adultos, ¿eh? cuentavientes. Y adultos. ¿Qué tal voltear en En un los alto, semáforos. ver al de junto y verlo sacándose el moco y comiéndoselo? Lo hacen bolita además y se lo echan a la boca. ¡Ah! ¡Ya! ¡Marta! Ya, Marta está vomitando real. ¡Me voy a morir! Yo tengo un gag reflex muy sensible. Cállate. Ya no puedo. Bueno, ya no Bueno, vamos a hablar de cambiemos la de comedera tema. de los mocos. Ya. Ya, Marta. Entonces, ¿en qué nos quedamos, doctor? Va a salir Los Marta colores. unos minutos, va a vomitar Sí, y sí, en sí. 5 minutos regresará. Yo prefiero, sí, no oler a Más vomitar vale. acá, porque si yo huelo que vomita alguien, huelo a vomitar, Entonces a te vomitar. da también ganas de vomitar que a hagan ti esto también. de no me da tanto asco, pero, Ok, pero olerlo, olerlo. y verlo. Pero bueno, continuemos, doctor. Entonces, la Continuamos. elasticidad del moco y todo esto de lo que estábamos hablando Sí. antes de que sucediera esta situación. Adelante. Bueno, hay el moco puede tener distintas tonalidades de acuerdo a la presencia de sustancias o de moléculas en la nariz. Lo habitual es que sea transparente, que sea cristalino, Ajá. ¿no? Con un poco pegostioso, y eso es lo habitual. Ahora, esos mocos, de acuerdo a ciertas enfermedades, pueden modificarse. Claro. Puede haber mocos blancos, ¿no? Que puede haber debido a que exista una infección leve o que estén deshidratados. La gente que está deshidratada, los mocos son muchísimo más espesos. Ajá. En el caso de que sean amarillos o verdes,
es porque hay una infección agregada, ya sea por bacterias o por virus. Hay unos mocos negros también, hay algunos hongos que son negros y entonces los mocos se tornan negros, y eso es importante para el médico cuando está revisando o preguntándole a un paciente sobre las características de esas secreciones, pues para hacer un diagnóstico, ¿no? Rojos, bueno, pueden estar combinados con sangre, pacientes que tienden a sangrar de la nariz o que reciben traumatismo, los mocos pueden ser rojos, o cafés, lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Hay un medicamento por ahí que venden que tiene cobre, y la gente dice, oye, es que ahora me están saliendo los mocos cafés, ¿qué me pasó? Bueno, pues es que la sustancia tiene cobre, o ciertas sustancias en algunos ambientes pueden tornar. Claro. ¿Cuál es la mejor técnica, Doc, para sonarse? O sea, de repente veo yo unas sonadas que dice, se le va a caer la nariz ahorita, en este momento. Pues con la intención de expulsar la mayor cantidad de moco, lo recomendable es que uno se tape una fosa nasal, tome aire y trate de expulsar el aire a través de la fosa nasal que no está ocluida. De esa forma, toda esa presión de aire se va a ir a través de una fosa nasal y es más efectiva la expulsión. Si lo hace uno, como yo he visto mucha gente, que no se tapa ninguna de las dos fosas nasales, pues esa presión de aire se disipa entre las dos fosas nasales y la presión no es tan efectiva. Ok, entonces lo que me estás diciendo, primero hay que sonarse una fosa y luego fosa nasal otra. Y después la otra. O sea, primero y además, te tapas, pero ¿cómo? ¿Te tapas con el dedo pañuelo? pulgar, por ejemplo, la fosa, en el caso de los que somos diestros, con el dedo gordo, en el primer dedo, te tapas la fosa nasal y te suenas, ¿no? ¿Por qué se endurece el moco? Porque de pronto uno trae unos tapones, pero ya duros. Una de las causas puede ser porque estás respirando, tienes moco en la nariz, estás respirando pues el aire, y entonces los mocos, tienes por alguna razón, por una infección, por rinitis, etcétera, tienes una hipersecreción de moco, está acumulado en la fosa nasal, está respirando y entonces se seca. Es muy común ver en los pacientes con sinusitis, cuando los revisas, que tienen costras de moco, es decir, ese moco verde, que moco no está Marta, ese moco verde se queda y se hacen costras. Porque está infectado y porque hay una presencia excesiva de moco en las fosas nasales, por eso se secan. Y hay manera de desprender eso. ¿Por eso les duele la cabeza a los que padecen a cada rato sinusitis o no? No necesariamente. El dolor de cabeza en el caso de la sinusitis es porque está inflamada la mucosa de los senos paranasales, y eso, hay unas terminaciones nerviosas ahí y eso provoca dolor. O cuando está totalmente lleno un seno paranasal, ese líquido ejerce presión sobre las paredes del seno paranasal y eso también provoca dolor. Ahora, ¿por qué sangra? ¿Qué pasa? Hay vasos sanguíneos que están en la mucosa y, bueno, puede sangrar. Generalmente los niños, no es común que se están hurgando la nariz constantemente, se desgasta, se despule esa mucosa, los vasos sanguíneos se exponen y entonces sangran. Cuando hace mucho calor también, los vasos las sanguíneos... temperaturas afectan también, ¿no? Sí, por supuesto, también. La otra ¿Pero razón, por qué? A ver, dime por qué la temperatura. Cuando hace mucho calor, ¿qué le pasa a los vasitos? Se vasodilatan. Ok. Y entonces son más propensos a que puedan... a que sangre, ¿no? Porque la luz se incrementa. Las desviaciones del tabique también pueden ser una causa de sangrado, porque la mucosa está a tensión, entonces está más adelgazada y cualquier trauma o cambio de temperatura ambiental puede hacer que se presenten sangrados. Ahora, dame la recomendación cuando a alguien le sangra mucho la nariz y no es nada grave, sino simplemente tiene una nariz quizá un poco más sensible. Lo que hay que hacer es con el dedo índice y pulgar taparse las dos fosas nasales, no hacerse para atrás, sino hacerse hacia adelante. Eso es rápido, hazte para atrás. No. Quedarse sentados, no acostarse, sentados o hacerse hacia adelante y taparse las dos fosas nasales durante unos 10 minutos para que para que se coagule, para que la sangre haga su función. Ponerse tapones de alcohol, como mucha gente generalmente hace, no. Te puedes poner un Kleenex, ¿no? Un pedazo de Kleenex que haga presión sobre el sangrado y entonces eso lo va a detener también. Nunca para atrás, entonces. No, para atrás no tiene ningún sentido. Pues si el sangrado es excesivo, pues sí se te puede ir la sangre hacia la garganta y hacia la vía aérea, por eso no es recomendable hacerse para atrás, sino para adelante, y lo único que va a pasar es que la sangre se va a acumular en la parte anterior de la nariz. Ok.
¿Cuándo entonces sí hay que acudir a un médico? Cuando los sangrados son continuos o no ceden a estas maniobras de presión, ¿no? Es que me está sangrando la nariz todos los días o me sangra la nariz 2, 3 veces al día. Bueno, pues a lo mejor algo anda mal, ¿no? A todos nos puede sangrar la nariz en cualquier momento, pero si empiezan a ser recurrentes o son muy abundantes o duran mucho tiempo, entonces hay que ir con el médico. Ahora, puede haber sangrados que no necesariamente tienen relación con una patología propia de la nariz. Los pacientes que son hipertensos pueden tener sangrados recurrentes de la nariz. Los pacientes que tienen alteraciones en la coagulación pueden tener sangrados de la nariz, y esa puede ser una manifestación de una coagulopatía, es decir, una enfermedad de la coagulación, o disminución de las plaquetas, y la disminución de las plaquetas puede tener también muchísimas causas, leucemias, cáncer, muchas cosas. Ok. ¿Cuándo recurrir al otorrinolaringólogo? Es así como como una visita, como lo hacemos nosotras que vamos cada 6 meses al ginecólogo o cada año, o como los hombres que van al urólogo cierto tiempo. ¿Tiene que ser una visita también así? No, realmente no hay razón para que sea así, solamente cuando aparecen síntomas que antes no existían. No hay necesidad de visitas programadas o sí, como de esta seguimiento, forma, de cáncer de mama, etcétera. No hay razón para hacerlo así. Ok, para todos nuestros cuentavientes que les urge un otorrino, ya sea por alergias, ¿en dónde te localizan, querido Doc? Estoy en todos los consultorios, uno en Polanco, en la calle de Euler, el número 152, y otro consultorio a un costado del Centro Médico ABC Observatorio. No es dentro del ABC, sino es a un costado en Sur 132, número 108. Ajá. Y los mismos números de teléfono para los dos consultorios, 5908-1325. O sea, te puedes despedir del doctor. Todo Marta bien, está Marta. entrando ahorita a la cabina. ¿Qué pasó? Me da una vergüenza, Qué pena, Alfredo. hija. O sea, a ver, de verdad. no me están entendiendo que... Perdón, cuentavientes. Perdón, no quiero que vomite nadie más, pero la quesadilla que me había comido esta mañana... ¿Ya salió? O sea, casi me muero. Bueno, cállate, que yo no quiero Perdón, oír. Alfredo. No te preocupes, tengo Nunca una podría amiga- ser otorrinolaringólogo. No, seguramente no. Tengo una amiga que además de parecerse mucho físicamente a ti, es igual que tú. Empiezo a hablar de mocos y No, te lo suplico. Ya no digas Pero, ni la pero dime palabra, una Doc. cosa, si hay gente que tiene el gag reflex más sensible que sí, otra. claro, por supuesto. ¿Cómo se llama Tú, en por español? ejemplo. El reflejo de... Reflejo de la ahorcada. de horcajada. Nauseoso. Horcajada. Reflejo nauseoso. ¿Cómo se llama? ¿Ahorcada? ¿Ahorcajada? Horcajada. ¿Esto cómo se llama? Pues es un reflejo nauseoso. Un reflejo nauseoso. El Ya déjalo así. otro también, no. Siento que no sí me hay gente acuerdo. que tiene el reflejo nauseoso más sensible que otros. Bueno, pues Sí, tú, por ejemplo. supuesto, gente que le provoca más, Perdón, que es Doc, más desagradable casi nunca algunas pasa cosas esto, que otras, pero mira, ¿no? hoy pasó. No, hombre, está bien. Qué vergüenza. Ya no Bueno, volvemos a hablar ¿Ya de viste eso. el teléfono del doctor? Ya todo Por si su alguien Twitter. ocupa un otorrinolaringólogo y especialista en cirugía de cabeza y cuello, ahí Muchas está. gracias, El Marta. doctor Alfredo Carrillo Muñoz. Gracias, Alfredo. Gracias a Un placer ustedes. tenerte Bonito acá. día. Este mes, en Revista MOA, en portada, Gael García. ¿Cómo ser un mexicano chingón? 156 razones para sentirnos orgullosos como mexicanos. Descubrimientos, naturaleza, gastronomía y ser uno de los países más felices del mundo. ¿Te achicas ante los retos? Deja de rajarte y sé tu propio héroe. MOA Septiembre. 200 páginas llenas de verdades y razones para sentir orgullo mexicano. Una revista de Marta de Baile.